Buenos días, hoy vamos a hablar acerca de la anatomía y patología de la cavidad oral. Soy el doctor Osvaldo Bailo González, soy residente de tercer año de Radiología de Imagen del Hospital Universitario y mis maestros asesores para esta clase fue el doctor Mario Campos Coy y la doctora Natalia Villarreal del Bosque. Bueno, en cuanto a los temas a abordar el día de hoy, pues bueno, primeramente va a ser la anatomía, posteriormente en cuanto a las patologías vamos a abordar las pseudolesiones, las lesiones congénitas, las lesiones inflamatorias infecciosas, los tumores benignos y los malignos. Bueno, en cuanto a la anatomía, pues bueno, aquí tenemos los esquemas representativos de los componentes de la cavidad oral. Bueno, en cuanto a la cavidad oral, pues bueno, tenemos varios límites. Prácticamente es como una caja. Tenemos un límite anterior, un límite posterior, superior, laterales e inferior. En cuanto al límite anterior, pues bueno, como tenemos en este esquema, va a estar conformado principalmente por los labios, que es prácticamente la entrada a lo que es la cavidad oral. En su límite posterior, pues bueno, va a estar prácticamente conformado por la orofaringe, y límite superior, en este esquema no lo vemos, lo vamos a ver un poco más adelante, pues va a estar conformado por lo que es el paladar, el duro y blando. En cuanto a los márgenes laterales, pues va a estar conformado por los carrillos, prácticamente primordialmente por el músculo buccinador, que los tenemos acá, e inferiormente, pues bueno, va a estar conformado por lo que es el piso de la boca. Este a su vez va a tener ciertas subdivisiones en la cavidad oral, como lo es la lengua propiamente dicha, la raíz de la lengua, también lo que es el espacio sublingual, el espacio submandibular y la mucosa oral. Cada una de estas subdivisiones que acabo de mencionar va a tener sus estructuras particulares. Por ejemplo, lo que es la mucosa oral, pues bueno, va a recubrir todo lo que es la cavidad oral, que prácticamente va a estar conformada por epitelio estratificado no creatinizado, motivo por el cual ahí pueden originarse la gran mayoría de los cáncer o carcinoma, que es el epidermoide. Y pues bueno, como les mencioné, va a estar recubriendo todo este espacio. En cuanto al espacio sublingual, pues bueno, es un área dentro de la lengua profunda que va a estar superomedial, lo vamos a ver mejor en los cortes coronales, superomedial al músculo miloioideo. Este espacio, pues bueno, va a ser superomedial al miloioideo y inferolateral al músculo geniogloso. Este no está encapsulado por ninguna fascia y pues bueno, anteriormente va a tener su límite lo que es la mandíbula. Aquí van a estar comunicados o va a tener una forma de herradura inferior a lo que es el frenillo de la lengua. En cuanto a los contenidos, pues bueno, va a contener a lo que es el conducto de la glándula submandibular, drenando anteriormente en lo que es la carúncula. ¿Se escucha? Ok. También va a contener lo que es el nervio lingual, al glosofaringeo y el hiplogloso, así como las glándulas sublinguales y parte de las submandibulares. En cuanto al espacio submaxilar o submandibular, pues bueno, es este azulito que vemos acá, va a estar inferolateral al músculo miloioideo. Este sí va a estar recubierto por fascia e inferiormente, pues bueno, se va a encontrar su borde inferior va a estar, es el platismo, que lo va a contener, por decirlo, y pues ya lo va a hacer separar de los espacios del cuello. Este también va a tener una forma de herradura y va a estar comunicado posteriormente por lo que es el borde posterior del miloioideo con el espacio parafaringeo y el masticador, y también el sublingual. Esto es importante debido a que diversas patologías que se originan en el trígono retromolar, que es un espacio posterior a lo que es el tercer molar inferior, pues bueno, cualquier patología que se origine ahí pues puede diseminarse hacia los diferentes espacios anteriormente dichos. También una de las estructuras importantes en la porción posterior de lo que es la cavidad oral es el rafe pterigomandibular. Como su nombre lo dice, va de la pterigoides medial hacia la mandíbula.
Ajá. Perdón que no puedo poner el láser. Bueno, ese RAFE, pues bueno, aquí sí es este de aquí. En este RAFE, pues bueno, igual que este es el trigo retromolar, cualquier patología que se origine a este nivel, sobre todo los carcinomas epidermoides, pues bueno, va a tener una vía de diseminación craneal por este RAFE hacia las apófisis pterigoides. Y en cuanto a la raíz de la lengua, pues bueno, va a ser la región posterior de la lengua, superior al miloideo e inferior a los músculos extrínsecos. Prácticamente no hay mucho que decir acerca de ello. Esta va a ser su representación por imagen de las estructuras anteriormente mencionadas. Pues bueno, tenemos a la lengua per se. Aquí tenemos al trígono retromolar. Lateralmente va a estar el RAFE pterigomandibular. Pues bueno, eso es lo que tenemos que decir de esta imagen. En la imagen de la derecha, pues bueno, observamos aquí al músculo genioideo que va de la apófisis genioglosal al ioides. ¿Sí me escucho? No, ¿verdad? Entonces, gracias. Posteriormente aquí tenemos a la raíz de la lengua y pues bueno, aquí tenemos un corte coronal. Prácticamente vamos a también explicar las estructuras previamente mencionadas. Pues bueno, aquí observamos lo que es la cavidad oral per se, su borde lateral, lo que es la mucosa oral, lo que es la lengua. Más adelante vamos a explicar los músculos extrínsecos e intrínsecos de la misma. Aquí, pues bueno, lo importante pues va a ser el espacio sublingual, como anteriormente mencionamos, que va a estar superomedial al músculo miloideo, que va a conformar el piso de la boca, y el espacio submandibular, que va a ser inferolateral al miloideo y superior al platisma, que esto va a ser los límites de este espacio. Recordemos que ambos van a estar comunicados en su región anterior y posterior. Y pues bueno, aquí también tenemos a los músculos de la lengua. Vamos a hablar un poco de ellos. Aquí esto sería el músculo geniogloso, genioideo, el geniogloso, y lo que es el músculo lingual inferior. Más adelante o superior está el lingual superior. Y pues bueno, aquí están los músculos intrínsecos. Más adelante vamos a hablar de ellos. Y pues bueno, en el espacio sublingual, el contenido del mismo. Acá tenemos a los nervios linguales. Recordemos que también al glosofaringio y al hipogloso, que van a ser, el hipogloso, linguales y el glosofaringio. Y su representación en un corte coronal en T2. De igual forma, aquí observamos al espacio submandibular, que va a estar lateral al geniogloso y superomedial al músculo miloideo. Y al espacio submandibular, igualmente va a ser inferolateral al miloideo y superior o profundo al platisma. Prácticamente va a contener los niveles cervicales 1 del cuello. Aquí tenemos el techo superior, bueno, el techo de lo que es la cavidad oral, que va a estar conformado por el paladar duro y blando de lo que es la cavidad oral. Pues bueno, aquí pues importante, nada más va a ser los forámenes que va a tener el paladar duro, que es el foramen palatino anterior, que va a estar prácticamente en la porción posterior a los incisivos superiores. Por este va a emerger lo que es el nervio nasopalatino y la arteria y venas nasopalatinas, las cuales se van a anastomosar en lo que sería la cara medial de los raíces dentales de los molares superiores con lo que serían a nivel de las arterias que emergen por el agujero palatino posterior.
Y pues bueno, esta es la representación esquemática del piso de la boca, que estaba conformada prácticamente por el miloideo, que va a estar en lo que sería la cara interna de la mandíbula, insertándose lo que sería la porción anterior del hioides y el músculo genioideo. Aquí de nuevo vemos el contenido prácticamente del piso de la boca, bueno, prácticamente es el espacio mandibular. Sublingual, perdón. Y en cuanto a la anatomía de la lengua, pues bueno, va a estar conformada por diversos músculos extrínsecos, un intrínseco, que prácticamente nada más el intrínseco es el músculo transverso de la lengua, el cual se origina del rafe lingual hacia los bordes laterales de la lengua, en esta disposición. Los demás músculos, pues bueno, va a ser el genio gloso, el cual va a tener tres rafes, o sí, tres racimos, uno a lo que sería la borde anterior de la lengua, uno a la raíz de la lengua y otro al hioides. Tenemos al giogloso, prácticamente lo que serían los cuernos del hioides hacia el borde lateral de la lengua, el faringogloso, estilogloso, que estos van a ser, o bueno, van a originarse de las porciones antes mencionadas, el estilo de la apófisis estiloides hacia los bordes laterales de la lengua, y el faringogloso de lo que sería el pilar anterior de las fauces hacia igualmente el borde lateral de la lengua. Y pues bueno, este sería también el faringogloso. Sí. En cuanto a lo que tú mencionaste como raíz de la lengua, es un descriptor un poco confuso, ¿ok? Porque a veces la gente intercambia raíz de la lengua con base de la lengua. Y es algo completamente diferente, ¿ok? La raíz de la lengua se refiere al espacio que está en básicamente el piso de la boca y que involucra los músculos extrínsecos, ¿ok? Y la base es la parte más posterior de la lengua, el tercio posterior. A este le llaman la lengua no móvil, ¿ok? Porque la lengua móvil son los 2 tercios anteriores. Los 2 tercios anteriores de la lengua forman parte de la cavidad oral. Y el tercio posterior o base de la lengua forma parte de la orofaringe. Es un concepto básico y súper importante, porque el tumor que se origina de cualquier de estas dos zonas se categoriza de diferentes formas, ¿verdad? Cavidad oral u orofaringe. Ahora, tú mencionaste que el techo o la parte del límite posterior de la cavidad oral es el paladar, sí, pero nada más el duro, ¿ok? Porque la unión del paladar duro con el blando hace la diferencia de la cavidad oral a la orofaringe. El paladar blando es parte de la orofaringe, ¿de acuerdo? Ahora, en el esquema anterior, perdón, el más anterior, vean aquí todas estas como figuritas que ponen aquí en el dibujo. Todas estas son glándulas salivales menores, ¿okay? Van a cobrar relevancia en la patología que más adelante nos va a hablar Asdrúbal, ¿ok? Recuerden todas estas glándulas salivales menores que se encuentran en toda la mucosa de la cavidad oral, pero se concentran en el paladar duro y blando, ¿ok? Y una cosa más anterior, Asdrúbal, el compartimento supramandibular lo vamos a categorizar fuera de la cavidad oral, ¿ok? Lo vamos a poner como un espacio aparte, no es parte de la cavidad oral, ¿sí? Y entonces los subsitios de la cavidad oral que vamos a denominar así, porque hay tumores que se originan de cada uno, entonces van a ser los labios, el piso de la boca. El piso de la boca es otra de las cosas que se confunden mucho con base de la lengua y raíz de la lengua, ¿ok? Piso de la boca incluye la mucosa de la lengua que está en la superficie inferior y todo lo que existe hasta el músculo miloideo, ¿ok? Claro que el piso de la boca incluye el espacio sublingual, otra cosa que se puede confundir, ¿ok? Entonces, pero o sea, es parte de, ¿sí? Entonces, piso de la boca, paladar duro, el ribete de la mucosa de la encía es otro de los subsitios de la cavidad oral. La mucosa que recubre el cachete, ¿ok? De la mejilla, o la mucosa bucal,
¿ok? Es otro subsitio de la cavidad oral. El trígono retromolar, el paladar duro, el piso de la boca y los labios. Entonces, más o menos son como 7 subsitios, ¿sí? Y tenemos que definir de qué subsitio viene una patología. Gracias. Bueno, y recordar que los músculos van a estar inervados, la mayoría, a excepción de uno, por el nervio hipogloso. El faringogloso va a estar inervado por el vecino parcraneal. Y bueno, tengo un caso, no sé si algún compañero de R3 me puede ayudar, por favor. Gracias. Ok. Buenos días. Buenos días. Estamos entre el primer caso. Tenemos 3 imágenes de tomografía contrastada. A nivel pues, de la cavidad oral, las 2 imágenes de la imagen de la izquierda y la del centro son en axial. La imagen de la derecha es un coronal, una reconstrucción del coronal. Y okay. Bueno, estamos viendo esta tomografía. Me parece que este es con, o sea, normal, pero, o sea, sin maniobra. Y ya esta, bueno, no, aquí sí estoy viendo un poquito de es con la maniobra de cachetes inflados, pues para poder delimitar bien la mucosa de la cavidad oral. Y lo que me llama la atención es esta zona, como decíamos ahorita, que es la mucosa que está pues, a nivel de la mejilla del lado izquierdo. Se ve engrosada, si la comparamos con la del lado derecho. Engrosada, tiene un realce heterogéneo. No sé si hay alguna otra zona. Aquí me parece que sí se extiende un poco anteriormente, pero no sobrepasa la línea media ese realce y engrosamiento de la mucosa. No estoy viendo pues, la ventana ósea para ver si esto que está aquí es decente en la parte inferior. Esto me gustaría ver si tienes una ventana ósea para ver si hay erosión. Y pues igual para ver cómo se comporta. Hasta ahorita pues me voy por algo maligno. No veo. Bueno, aquí me llama la atención este ganglio. Está en el nivel. Todavía sería 1, B. 2 años. Bueno, pero pues digo, igualmente vemos en el lado derecho. Pues generalmente sí están aumentados de tamaño, o sea, pero es que igual lo sigo viendo video, tiene algo de realce, pero igual me llama la atención. ¿No tienes otras imágenes? Óseo no, tengo un video. Gracias. Óseo no lo puse porque no había involucro óseo. Está bien. Okay. Bueno, pues sí tiene múltiples ganglios linfáticos. Aquí sí estamos en 1B, 2A. Este todavía, el del lado derecho todavía tiene su morfología conservada, pero sí me llama la atención estos ganglios. La verdad, yo me iría por algún proceso maligno. Pues el más común sería un carcinoma de células escamosas. Lo que, bueno, no sé si tengo aquí nuevas nódulos pulmonares y ganglios mediastinales, pero los veo de ahí. Conservan en su hilo graso. Pues, mira, la forma en la que en el corte más superior donde ya sí vio el ganglio, ¿en el previo? Más superior, más ahí, un poquito más abajo, más un poquito, ahí, ok. Tuviste este ganglio, ¿verdad? Ok. Recuerda que la glándula submandibular tiene una colita hacia arriba, ¿verdad? Que es el componente como más profundo de la glándula. De hecho, esto que estás viendo aquí
es parte de la glándula submandibular. Baja un poco el volumen para que lo vean. Mira, es parte de la glándula. A veces no vemos la conexión, es como una cosa ahí turbulenta que hace la glándula, como que tiene un componente profundo y uno superficial y a veces no se conectan. Parece que no se conectan, pero es parte de la misma glándula, ¿ok? Entonces, acuérdate que la glándula, la porción obviamente, ¿por qué lo estoy señalando? Porque el borde posterior de la glándula es el que separa al nivel 1 del 2, ¿verdad? Entonces, este ganglio que estabas viendo ahí era 2 y estabas viendo un cachito de glándula adelante, ¿ok? Todos los que están adelante son 1B, ¿ok? O 1A, depende de si están los medianos. Y sí, esa zona se llama, propiamente se llama mucosa bucal. Es la forma correcta de decirlo. Muy bien, sí, era un carcinoma epidermoide, como también dijo la maestra, la mucosa oral, este caso. Bueno, en cuanto a las tumoraciones malignas, vamos a hablar acerca del carcinoma de células escamosas. En cuanto a las tumoraciones malignas de cavidad oral, estas van a representar el 6% en hombres y 3% en las mujeres. Esto en cuanto a datos generales. De estos 6% en los hombres, van a ser el 90% el carcinoma de células escamosas, al igual que en las mujeres. Es el tumor maligno más frecuente que vamos a encontrar. Eso hay que siempre llevarlo en la cabeza. Y pues bueno, el carcinoma de células escamosas pues va a ser la sexta causa de muerte en Estados Unidos. Y pues con el paso de los años ha ido disminuyendo esta causa debido a las campañas para evitar el uso del tabaco, evitar el consumo del tabaco. Y pues bueno, va a tener una mayor incidencia en los hombres en relación de 3:1 y usualmente va a ser pacientes de entre 50 años. Ha habido una disminución de la edad, sobre todo relacionado con un factor de riesgo que es prácticamente ya es una etiología, que es el virus de papiloma humano. En este caso, los pacientes llegan a ser más jóvenes, usualmente 30 años, con enopatías un poco más grandes. Una de las ciertas ventajas es que tienen un factor, una sobrevida mejor a comparación que los pacientes que no son VPH positivos. Otros factores de riesgo para este cáncer, pues bueno, va a ser lugares donde haya una fuerte exposición o trabajos donde hay una exposición aumentada a los rayos ultravioleta, sobre todo para el cáncer de labio, y en pacientes que hayan tenido antecedentes de radioterapia previas, por ejemplo, para tratamiento de procesos linfofluorescentes. En cuanto a aspectos generales, pues bueno, puede surgir de cualquier área que esté recubierto por mucosa, como vimos anteriormente, o sea, puede venir de lo que sería el carrillo, el trígono retemolar, base de la lengua, etc. Y pues bueno, en cuanto al caso, era para mostrar que cuando hay linfoadenopatías, pues bueno, va a ser el factor pronóstico más importante para la mortalidad del paciente. Este cáncer, pues bueno, va a tener una habilidad para la diseminación perineural y sobre todo hay que recordar qué nervios estaban en cada espacio, sobre todo para ir a buscarlos posteriormente, que es usualmente su diseminación, o sea, hacia la base del cráneo. Es inusual, más no improbable o imposible que la diseminación sea anterior. ¿Ok? Y pues bueno, el hecho de que tengamos un carcinoma de células escamosas nos va a aumentar el riesgo a tener un segundo primario. Es por eso que nosotros al momento de inspeccionar o bueno, de encontrar un tumor de estas características, hay que ir buscando en toda la vía aerodigestiva para ver si no vemos algún realce anormal, etc. Incluso en los pulmones. En cuanto a los hallazgos por imagen, pues bueno, el estudio más importante va a ser uno de los estudios o abordajes iniciales va a ser la tomografía contrastada. La tomografía simple casi no nos va a ayudar prácticamente de nada más para verlo a la ventana ósea prácticamente.
Bueno, en cuanto a la tomografía, pues bueno, vamos a ver una imagen usualmente mal definida, con un realce heterogéneo. En ocasiones puede haber áreas hipodensas en su interior, que puede ser sugerir necrosis. Y pues bueno, en cuanto a la tomografía, pues bueno, va a ser más útil para ver el involucro óseo en este tipo de patología, que usualmente suelen hacerlo. Por ejemplo, en este ejemplo, que prácticamente estaba un carcinoma en la base, en el piso de la boca, de la cavidad, con afección a lo que es el borde interno de la mandíbula. Y pues bueno, una de las grandes ventajas para el abordaje de esta patología, o bueno, la patología de la cavidad oral, es que los pacientes que tengan ya instrumentación dental, etcétera, pues bueno, el efecto metálico nos va a disminuir mucho la visibilidad de las mismas. Entonces es por eso que podemos realizar diversas maniobras, como en el caso, para nosotros disminuir el artefacto generado por este tipo de materiales. Eso, vale, puedes volver a quiero aprovechar esto porque se ve súper bien los músculos para que lo sepan identificar. Este de aquí es el miloioideo, ¿ok? Medial al miloioideo y paralelo a él va a estar el miogloso, ¿ok? Ese, como dijo Asdrúbal, es muy importante porque los nervios están alrededor de él. Y entonces la invasión del músculo miogloso básicamente nos habla de que también va a tener diseminación a través de los nervios, ¿ok? Probablemente no los vamos a ver y probablemente sea una diseminación microscópica, ¿sí? Entonces, básicamente, que nosotros digamos que tiene invasión al músculo miogloso, como lo pueden ver aquí de este lado, prácticamente les estamos diciendo que puede haber una diseminación perineal a través de los nervios que están alrededor de ese, ¿ok? Entonces, como pueden ver en este lugar, está invadiendo al músculo miloioideo del lado izquierdo y al miogloso, ¿ok? Sí, y evidentemente este medial que está aquí es el gloso, es el geniogloso, que es el que se ve como un abanico cerrado en el cortexial y un abanico abierto en el sagital, ¿verdad? Ese es el geniogloso. Entonces, esos son músculos extrínsecos de la lengua y este está invadido ahí, ¿sí? Gracias. En cuanto a la resonancia, pues bueno, usualmente se va a comportar T1. En el T1 va a ser intensa, en el T2 usualmente va a ser heterogénea con predominio hiperintenso y va a realizar heterogéneamente cuando le ponemos contraste. Este también nos va a ser útil, pues bueno, para abordar tempranamente, ver si hay una infiltración hacia la médula ósea, sobre todo pues, de las estructuras óseas adyacentes. En el T1, pues bueno, recordemos que la médula ósea va a ser, por su contenido graso hiperintensa. Cuando vemos una pérdida de esa hiperintensidad, pues ahí ya podemos sospechar que puede haber una infiltración temprana. Y en el T2, esa infiltración usualmente se va a ver hiperintensa. En este ejemplo, pues bueno, tenemos un T1 contrastado, que de igual forma vemos que en el borde lateral de la lengua hay un realce heterogéneo de la misma, y pues prácticamente es sugestivo, o bueno, ya realmente está relacionado con el carcinoma epidermoide. La resonancia, pues bueno, va a ser más útil para ver el límite en los tejidos blandos. Otra de las patologías malignas que podemos tener en la cavidad de la boca es el carcinoma de la glándula sublingual. Pues bueno, va a ser una tumoración primaria maligna como definición de la glándula sublingual. Prácticamente las tumoraciones de esta glándula, la gran mayoría van a ser malignas. Eso hay que tenerlo siempre también en la mente. Y de los estirpes celulares prácticamente hay dos, el carcinoma de anidoide quístico y el carcinoma mucoepidermoide. Estos por imagen prácticamente se van a ver similares. Y pues bueno, clínicamente se va a manifestar como una masa dura en el piso anterior de la boca, prácticamente en su topografía. Prácticamente igual va a ser, en cuanto a la debut de los pacientes, va a ser muy, muy amplio, de 30 a 60 años. Y este carcinoma también tiene tendencia por la extensión nodal, la pulmonar y así como perineural. En cuanto a la tomografía, pues prácticamente van a ser hallazgos un poco similares, pues va a ser una masa definida o invasiva al espacio sublingual,
es donde se tiene que ver prácticamente el epicentro de la lesión. Vemos igual forma un realce heterogéneo y siempre hay que estar buscando las lesiones mandibulares. En cuanto a la resonancia, pues bueno, va a ser intensa al músculo en el T1 con una hiperintensidad variable en el T2 y un realce heterogéneo, igual forma en el T1 contrastado. Usualmente van a ser masas menores de 2 centímetros debido al tamaño de la glándula y pues la tomografía usualmente va a ser la primera línea de estudio. De igual forma, aquí tenemos un ejemplo en T1 con FATSAT, en el que demostramos una masa en el espacio sublingual con realce heterogéneo y un centro hipointenso, ahí sugestivo de necrosis, y pues prácticamente se realizó biopsia y fue un carcinoma mucoepidermoide. Por imagen prácticamente, sí, o sea, por imagen van a ser similares, y no hay forma de que nosotros lo distingamos hasta que se realice la biopsia. Y este es un T2 de la misma lesión, observamos que es muy hiperintenso. Este es un segundo caso. ¿Algún compañero que me pueda ayudar, por favor? Ya me dio tiempo de verlo. ¿Cómo, perdón? Ya me dio tiempo de verlo. Ok. Bueno, estamos viendo 6 imágenes de resonancia magnética. De superior es un corte coronal, 63 axiales. Tenemos de imágenes es un T2 contrastado. No es solo T2, perdón, por coronalección. Estamos siguiendo lo que nos llama la atención a nivel de la topografía del paladar duro del lado izquierdo. Pues identifica una imagen hiperintensa, sin embargo, pues es heterogénea. Dominantemente es hiperintensa a nivel central. Esto lo veo un poco intenso. Luego veo imágenes en T1 sin FATSAT. Identifico que esta lesión está pues invadiendo prácticamente el hueso. Y estaría invadiendo las láminas horizontales del palatino y también las porciones del maxilar correspondientes al paladar duro, el suelo del seno maxilar y también las apófisis alveolares del hueso maxilar. Esta imagen la identifico hipointensa en T1 y bueno, aquí nos ayuda también esta secuencia sin FATSAT para ver cómo está invadiendo los planos grasos. Evidentemente pues es algo maligno. Bueno, en el T1 contrastado con FATSAT identifico que esta imagen realza, pues tiene un gran realce y esto es algo heterogéneo. Por la topografía que está hacia el nivel posterior, me preocuparía que estuviera invadiendo a través de los agujeros palatinos. En esta región pues, tenemos los agujeros palatinos mayor y menor. Y pues como se menciona en el libro que a partir de esa zona puede irse hacia la fosa pterigo-palatina y pues tenerse muchos otros lugares. No alcanza a ver si tengo una diseminación nodal que proporciona nada más esos cortes. Porque tenga invasión de los ganglios, perdón. Pero sí, por ejemplo, sería la diseminación perinodal a través de estos nervios. Bueno, como estamos en el paladar, pues tenemos la mucosa, que pues, sería lo más cercano que tenemos un cáncer de la epidermoide, como que mencionaba ya así, del cardio bucal. Sin embargo, ahorita que mencionaba al inicio de la clase, pues hay una gran cantidad de glándulas salivales no maritales. Podría ser cualquiera de las dos. No sé si así por una mera imagen pudiera yo diferenciar entre uno y otro, pero por la topografía que sería cualquiera de los dos. Ok, mucoepidermoide o adenoideo quístico protuberante está en el paladar duro, que es el subsitio de la cavidad oral, ok. Y aunque sí estoy de acuerdo, también hay mucosa y también puede haber cáncer epidermoide, pero la topografía, lo más frecuente son estos dos, ok. Quiero aprovechar para que vean estas 6 imágenes,
y se las graben. Estas son las básicas, típicas de todos los estudios de cabeza y cuello. ¿Okay? Estas son las que mínimo tiene que tener su paciente que tiene un resonancia de los senos maxilares, de maxilofacial, de órbitas, de cuello. Estas son, ¿ok? T2 FAT-SAT. También funciona el T2 sin FAT-SAT, pero miren cómo el T2 FAT-SAT delimita mucho mejor al tumor. Si tuviéramos la médula ósea ahí a un lado hiperintensa, como se ve la grasa en el T2, pues sería un poquito más difícil de identificar la lesión en comparación con la grasa. Entonces el T2 FAT-SAT nos va a dar muy buena también localización de la lesión. El T1 sin FAT-SAT previo al contraste, todos en axial y coronal, ¿ok? Y eso, miren la médula ósea que está alrededor del paladar normal del otro lado, ¿ok? Eso es normal, igual ahí arriba en el coronal. Vean cómo de repente se corta la médula ósea del paladar del otro lado, ahí es donde se corta y entonces ahí está todo el tumor, ¿verdad? Lo normal es todo lo hiperintenso. Y obviamente en el FAT-SAT, lo hiperintenso de la médula ósea ya no lo vas a ver porque suprimiste la grasa y ahora solamente vas a ver el contraste, ¿sí? Esas son las 6 secuencias básicas, obviamente también la difusión. Y en casos seleccionados, puedes agregar alguna secuencia adicional, como por ejemplo en sagital, si quieres ver algo más particular, o algún volumétrico, por ejemplo, si quieres ver diseminación perineural. ¿Okay? Muy bien. En este caso, como dijo Carly, prácticamente está bien. Debemos de pensar inicialmente carcinoma mucoepidermoide, porque es el más frecuente, el 90%. Pero en este caso era un adenoide quístico. También es algo que tenemos que tener nuestros diferenciales, sobre todo por la topografía. Muy bien, tenemos otro tercer caso. Por eso frecuente las glandas salivares menores sublinguales son más pequeñas, lo más frecuente es cabalino. Y las glandas salivares mayores más grandes son como el adenoma como Bueno, tenemos 5 imágenes de resonancia magnética. Desde el lado izquierdo corresponden a una secuencia T1, sin pasar. Este es un T2. También es un T1 y este me parece que es un T2, FAT-SAT. Este es un T1 FAT-SAT, este es un contrastado, T1 normal contrastado. Ok, sí, el contraste es por el real que tiene aquí las cosas, lo orienta un poquito. Contrastada. Y bueno, lo que llama la atención en estas imágenes pues es pues es la intensidad normal que tenemos a nivel de pues, los músculos extrínsecos de la lengua. Tenemos como del lado izquierdo tiene una intensidad enorme, está hipointenso, que si lo comparamos con los músculos pues pareciera que es la intensidad que debería tener. Y del lado derecho vemos como tiene una intensidad bastante aumentada comparativamente con el otro lado. No me parece que estés haciendo así como un efecto de masa o que tenga así un componente que esté infiltrando los músculos que tenemos adyacentes. Por ejemplo, el miloide pues parece que está respetado.
el seminebuloso de la línea media me parece que también lo podemos definir bastante bien. Y en las secuencias contrastadas, pues vemos cómo el lado derecho está presentando un realce similar a los músculos que tenemos en el resto de los espacios del cuello. Y vemos como el lado derecho está hipointenso, no está captando. Bueno, aquí no pensaría que se tratara de algún tumor. Aquí esta intensidad se parece mucho a la intensidad de la grasa. Entonces, estos cambios se pueden ver cuando hay una denervación pues en general de cualquier músculo. En este caso sería de los músculos intrínsecos de la lengua. Sí, de ambos. Y pues en este caso podría responder con cambios como por atrofia o denervación de la hemilengua del hipogloso. Muy bien. Así es, era un caso de denervación crónica del hipogloso. Este caso, pues, los cambios crónicos, bueno, más adelante los vamos a ver. Como mencionaba Alex, hay una infiltración grasa de lo que serían los músculos ya atrofiados y no van a realzar a la administración de contraste. Esos son los datos clave para llegar al diagnóstico. De igual forma hay que compararlos con los músculos adyacentes para no perder la pista de cómo se están comportando. Y pues bueno, siempre que tengamos un caso similar, una inervación, hay que siempre seguir el trayecto del hipogloso, sobre todo hay que buscar base de cráneo. Este paciente tenía un tumor, una metástasis a ese nivel. En cuanto a la denervación motora del hipogloso, pues bueno, va a ser una lesión en el trayecto del 12º par craneal. Esto usualmente puede ser aislada o asociada a algún otro par craneal. En cuanto a las lesiones aisladas, pues bueno, van a ser de diferentes causas, pueden ser lesiones óseas, complicaciones quirúrgicas, lesiones vasculares, por ejemplo, eventos vasculares isquémicos, o post-radioterapia. Y cuando están asociadas a otro par craneal, los nervios más frecuentemente involucrados va a ser el 9º al 11º. Entonces también hay que tener en cuenta todos los músculos inervados por esos nervios. Y usualmente, en cuanto a la clínica, pues bueno, va a ser un paciente con edad avanzada. En este caso, pues bueno, los músculos los podemos observar aquí en esta imagen clínica. El músculo o la porción afectada va a ser la derecha. Vemos cómo hay pérdida de la morfología normal que tiene la hemilengua izquierda y pues eso va a ser característico. En cuanto por imagen, pues bueno, podemos evaluarlo ya sea por tomografía y resonancia. La resonancia es la que nos va a dar, pues bueno, mayor un poco más de información. Y pues vamos a dividirlo en dos etapas, en aguda y crónica. En la etapa aguda prácticamente vamos a ver nada más un edema de la hemilengua. Eso es muy importante. En lo que sería la denervación, las lesiones o bueno, la alteración que vemos en la lengua no va a cruzar al otro lado. Los bordes de la lengua van a estar siempre bien respetados para siempre tenerlo en cuenta eso. Y en cuanto a la denervación crónica, pues solamente vemos datos de atrofia, que eso es igual a disminución de volumen y disminución de la densidad de esa porción afectada. En cuanto a la resonancia, de igual forma, podemos dividirlo en aguda, subaguda y crónica. En la aguda prácticamente vemos edema en el T2 y hay un realce al contrastar esa porción. Entonces, prácticamente las secuencias que nos van a ser útiles son el T1, el T2 y el T1 contrastado con factor. Y pues bueno, en la subaguda pues hay datos ya de atrofia grasa e hiperintensidad en el T1 y prácticamente en la crónica pues ya hay atrofia de la hemilengua
Sabemos disminución de volumen de esa región, hiperintensidad marcada en el T1 y no hay un realce de esa hemilengua. De igual forma, aquí tenemos un ejemplo que este es un T2, vemos la hiperintensidad en el T2, ahí sabemos que es una y edema también de la lengua, vemos que es una denervación aguda. Y un segundo ejemplo, que vemos de igual forma la afección de la hemilengua izquierda en un T1 sin FATSAT, en el cual vemos infiltración grasa de la misma, entonces ya es una denervación crónica. Y aquí lo vemos una denervación aguda, vemos aumento de volumen de la hemilengua afectada. Prácticamente eso es todo en cuanto a las pseudolesiones. Esto hay que estar siempre muy al pendientes para diferenciarlo de un carcinoma. En cuanto a las lesiones congénitas, pues bueno, tenemos al tejido salival accesorio en el espacio submandibular. Prácticamente este es un tejido ectópico de la glándula sublingual hacia el espacio submandibular por un defecto en el músculo miloideo, que es recordemos, es el piso de la boca. Prácticamente eso lo va a conformar. Esta es la lesión congénita más frecuente visualizada y pues hay que tenerlo siempre dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. En cuanto a los hallazgos por imagen, solamente vamos a observar una masa de características siempre similares a la glándula. Estos van a ser equiparables tanto por tomografía y resonancia. Y pues en ocasiones usualmente podemos ver el defecto del miloideo visible, depende del tamaño que tenga ese defecto. Y un hallazgo, pues bueno, un asterisco o una connotación que tenemos que tener en cuenta siempre es que si hay alguna alteración también de esa glándula o de esa porción ectópica, pues podemos observar también cambios en los hallazgos, sobre todo con la contralateral. Por ejemplo, la inflamación, pues bueno, va a haber un realce, entonces hay que también tener en cuenta que se puede inflamar y pues bueno, tener características diferentes a la contralateral. En cuanto a los quistes dermoides y epidermoides, pues bueno, va a ser una lesión congénita que va a resultar de inclusión de tejido, ya sea dermoide o epidermoide, en el espacio usualmente sublingual. Va a haber dos teorías, las teorías congénitas o las traumáticas. La congénita, como su nombre lo dice, va a haber tejido ectópico desde el nacimiento, y en las traumáticas que por algún trauma llega a haber este tejido y va a crecer dentro del espacio sublingual. En cuanto al quiste dermoide, pues bueno, va a presentar elementos epiteliales más dermales, que eso va a hacer la diferencia por imagen. Y en cuanto al quiste epidermoide, pues solamente elementos epiteliales. Usualmente, pues bueno, en cuanto a la clínica, va a ser un hombre, va a tener predominio o predilección por los varones, usualmente en los 30 años, y vamos a ver una masa no tan pétrea, prácticamente es como quística o gomosa en el espacio sublingual, y va a ser indolora. En cuanto a los hallazgos por tomografía y resonancia, pues bueno, vamos a observar una imagen redondeadas, definidas, uniloculares. En la tomografía, el dermoide, pues bueno, como su nombre lo dice, va a tener grasa en su interior. Usualmente, en el menor del 50% de los casos, puede llegar a ver calcificaciones. Y el epidermoide va a ser prácticamente quístico. En cuanto a la resonancia, el dermoide una de las características marcadas que va a tener es que va a parecer una bolsa de canicas. Va a ser esto sobre todo por el tejido heterogéneo que tiene en su interior. Va a ser hiperintenso en el T1, porque es grasa usualmente. Va a ser heterogéneo en el T2, porque también puede tener líquido o algún otro componente. Los dos van a restringir en la difusión. Va a tener un realce fino a la administración de contraste, sobre todo, bueno, prácticamente nada más de la pared, y pueden suprimir. En cuanto al epidermoide, prácticamente va a ser una lesión quística en ese espacio, y hay que tenerlo siempre en los diferenciales. Prácticamente también es otro ejemplo de un quiste epidermoide, perdón, en el cual vemos la imagen característica como de una bolsa de canicas. Este es un T1 FATSAT en coronal. Vemos que prácticamente no realza nada y solamente realza lo que es la lengua, los músculos de la lengua y parte de la pared.
Y este es un ejemplo en difusión que vemos, observamos nada más la restricción. En cuanto al tiroides lingual, pues bueno, prácticamente va a ser un tejido tiroideo ectópico, sobre todo en lo que es la unión de lo que es la base de la lengua con los dos tercios anteriores a nivel del foramen secum, usualmente es topografía y vamos a observarlo hacia la región de la tiroides. Pues bueno, este va a ser un arresto de la migración en la tercera a séptima semana del desarrollo. Va a tener una proyección por las pacientes femeninas en una relación 4:1 y una incidencia pues muy infrecuente. En cuanto a la clínica, pues podemos observar una masa a nivel de la topografía descrita. Esta puede generar disfagia, disfonía, disnea, apnea obstructiva del sueño, usualmente. Estos pacientes van a ser, aproximadamente el 60% de ellos van a ser hipotiroideos y en el 25% de los casos lo vamos a observar en los pacientes pediátricos. En cuanto a los hallazgos por imagen, pues bueno, en la tomografía simple es la técnica de imagen que más nos va a ayudar, porque recordemos que va a tener un realce propio esta glándula, entonces es más fácil discernirla de los otros tejidos. Y pues bueno, en cuanto a los hallazgos, va a ser una masa ovoidea definida, usualmente, bueno, prácticamente en la línea media, y va a ser hiperdensa en la tomografía simple. Cuando lo administramos contraste, va a tener también de igual forma un realce homogéneo. En cuanto a la resonancia, pues bueno, se va a comportar ISO hiperintensa respecto a la lengua, o sea, el músculo, y va a ser en el T2 hiperintensa con un realce homogéneo de igual forma. Siempre hay que estudiar el cuello infrahidroideo cuando estemos abordando esta patología, porque puede haber remanente o algún otro tejido en el trayecto hacia el cartílago tiroides. Y de igual forma, hay que observar que en el cartílago tiroides, pues bueno, no haya tejido tiroideo. Pero así como puede estar toda la glándula, en la lengua puede estar una parte también, ¿ok? Y así como la glándula tiroides acá abajo, esa también se puede enfermar. Entonces la patología puede ser muy heterogénea, ¿ok? Puede ser como Asdrúbal lo mencionó, muy homogénea, como si fuera una glándula normal ahí, pero también puede tener cáncer, pero también puede tener tiroiditis, pero también ¿me explico? Y como él lo mencionó, toda la glándula puede estar ahí arriba, o puede estar aquí abajo una parte y remanentes en todo el trayecto de la glándula al momento de descender embriológicamente, ¿ok? Desde el agujero ciego. Este se considera una patología de la cavidad oral, aunque se localiza justo en la división entre la orofaringe y la cavidad oral, pero se considera de la cavidad oral. Muy bien, gracias. En cuanto a la ránula, otra de las lesiones congénitas, pues bueno, va a ser un quiste de retención sublingual o de las glándulas salivales menores. Estos van a ser, o pueden ser dos, la simple o profunda o como penetrante. De igual forma, pues, se menciona que puede haber dos teorías o etiologías, una congénita y otra traumática. Y clínicamente se van a manifestar como una protrusión o una protuberancia indolora prácticamente en el piso de la boca. Si recordamos, pues bueno, también puede ser un quiste dermoide o peridermoide prácticamente pues, en exploración física. En el 50% de los casos va a haber como un antecedente de trauma y de igual forma se presentan masculinos de 30 años. Entonces es uno de los diagnósticos diferenciales de los quistes dermoides y epidermoides. En cuanto a los hallazgos por imagen, pues prácticamente es una lesión quística. Y pues como una lesión quística se presenta, pues va a ser una forma ovoidea, definida, hipodensa. Cuando se administra contraste prácticamente nada más realza lo que es la pared, nada más. Cuando es estos son los hallazgos de la simple, cuando es una ránula profunda, pues bueno, el signo característico para nosotros determinar es el signo de la cola, que este signo puede ser posterior o lateral a lo que es el músculo miloideo, que ese es como que nuestro referencia anatómica para decir si es lateral o posterior, etc. Y también hay que tener en cuenta que estas ránulas se pueden llegar a infectar
y esto generando pues, bueno, alteraciones de los tejidos por imagen. En cuanto a la resonancia, pues bueno, como un quiste se va a comportar, siendo hipointensa en T1, en el T2 va a ser marcadamente hiperintensa y con un realce leve de la pared. Este ejemplo, pues bueno, es una ránula simple, ocupada en el espacio, va a estar lateral a lo que es el genioideo, y pues nada más. Y este otro ejemplo es un ejemplo de ránula profunda en el cual observamos el signo de la cola con su extensión. La profunda también se llama sumergida. Ah, sí. Ajá, y básicamente es que se mete al espacio submandibular, del sublingual al submandibular, básicamente, ¿ok? Puede seguir el trayecto del ducto. Parece que la glándula submandibular, la glándula está en el espacio submandibular, pero su ducto está en el espacio sublingual, ¿ok? Entonces puede ser el trayecto del ducto de la glándula. Y pues bueno, este es un T2 ejemplificando que son marcadamente hiperintensas. Y otro ejemplo de entomografía de una ránula sumergida. Observamos que aquí tiene ya una forma más de herradura que ovoidea. Un cuarto caso. Si quieres, ¿cuánto nos falta de la clase? Unas 14 ya, pues 13. Pues entonces se me hace que lo dejamos para otra clase. Bueno. Aunque sea media hora. Entonces después, ¿sí? Sí, para ya no pasarnos del tiempo. No sé si creo que el doctor Campos está en línea. No sé si tenga algún comentario o alguna duda de aquí. No, está correcto. Yo creo que sí hay que cortarle ahí para no extendernos demasiado. Muy bien, Adrubal. Muy buena presentación. Pues, eso es todo por hoy. Nos vemos después.